darle un homenaje a Lanús. Estimado Manu. Sí, señor. Yo me acordaba recién de Fede hablando del mercado de pases hace no muchos programas, ¿no? Lo que valía Paquetá frente al mercado de pases entero de la Argentina, ¿no? Era una barbaridad. Y como dijo el protagonista de este segmento, que es el Cali Izquierdos, a veces la valoración de los jugadores tiene que ver más con dónde juegan que con el nivel que tienen, ¿no? Y él lo hablaba por Brasil, pero también lo hablaba por el fútbol argentino y las diferencias entre un Boca, un River y un Lanús, que a veces pones un jugador contrato y decís, ojo, me quedo con el de Lanús. Pero la pregunta que les quiero plantear es, ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Tienen alguna posición en cuanto a eso? Sí, para mí se hacen. Se terminan haciendo con el correr del tiempo. Messi, caso puntual Messi. Ok. Es buena. Messi era líder con la pelota igual. Sí. Entonces hay distintos líderes. El líder que tiene la pelota y el líder que por ahí es líder sin la pelota. Sí, señor. ¿No? Líder de vestuario, diríamos. Y yo creo que se dan las dos cosas. Hay un algo previo y luego se va haciendo. Al final de este segmento, el Cali Izquierdos va a tener su propia respuesta, pero está claro que es un líder. Sí. No solo en Lanús, lo ha sido en Boca, lo ha sido en Santos Laguna, lo fue en este tiempo que estuvo también en España, en Sporting Gijón. Pero y un líder que no grita. Que no grita. No. Y que no suele ostentar su posición de líder, ¿no? Exacto. Se lo ha visto en el último tiempo, quizás en esa pequeña pelea con Di María, ¿se acuerdan? Ese partido de la falta que Di María, bueno, toda esa cuestión ahí capaz se lo vio decirle alguna cosa al árbitro, pero no suele ser un jugador que haga eso. Suele ser un jugador, me decían todas las personas con las que hablé, muy serio, muy ordenado y con un objetivo. Como el primer objetivo que tuvo en su vida, que era jugar en Lanús. Claro, no le fue fácil porque en el tramo final de las inferiores sufrió varias lesiones, le costó mucho volver a reincorporarse, pero surgió una oportunidad que era ir a jugar a Atlanta. No sé si se acuerdan, allá por 2009, 2010, Lanús y Atlanta firmaron un acuerdo para ceder varios juveniles de Lanús a Atlanta, y el primero que dijo que sí fue el señor Carlos Izquierdos, que ahí está, lo tenemos con la camiseta de Atlanta, pero mejor que lo cuente él. ¿Cómo fue esa decisión de irse a Atlanta cuando la opción era esa o quedarse libre? Escúchenlo. Mi ilusión, mi esperanza era jugar en la primera de Lanús, y cuando vi que eso no iba a poder ser y que tenía que ir a jugar, porque Atlanta estaba en la Metropolitana, era un equipo que estaba armado, iba a estar armado con jugadores de inferiores de Lanús y jugadores de inferiores de Atlanta. Había 4 o 5 grandes que tenían algo de trayectoria en la categoría, pero iba a ser una temporada difícil. Entonces, no me olvido más, tuve una charla con Gustavo Zubeldía, hermano de Luis, que era profe, era preparador físico, yo lo había tenido en cuarta, que después formó parte del cuerpo técnico con Schurrer. Pero no me olvido más, una charla que tuvimos y me dijo, flaco, intentalo, probalo, es un año, andá, jugátela y después sabrá qué va a pasar. Pero él me tenía mucha fe, me dijo, yo te veo viviendo 15 años como futbolista, así que era cuestión de que le metiera. Y dije eso, le digo, bueno, pruebo esta y si no agarro los libros y sigo estudiando, un poco. ¿Qué? Centrado, ¿no? Ordenado como en la cancha, diría yo. Las imágenes son de Rembo, un canal de YouTube que vale la pena. Viste que al paraguayo canal, al compañero de saga de Cali Izquierdos, le dijeron, bueno, ¿cómo? No, yo solo lo sigo a él. Es extraordinaria esa definición. Claro, bueno, como alguna vez Izquierdos, y lo cuenta él mismo, siguió a Paolo Goltz, ¿no? Y esa cadencia de esa cadena, digo, de tener siempre un referente. Y esta cosa que tiene Lanús también, ¿no? De el ciclo del jugador que salió de las inferiores, jugó un tiempo ahí, vuelve, después se convierte en parte de ese equipo, puede ser en cualquiera de los roles, en entrenador de juveniles, o hoy como está el Laucha Costa, como hay varios de los exjugadores que están ahí, siempre trabajando para el club y formando una identidad, como así la tiene Estudiantes, por ejemplo, también, ¿no? Esos clubes que suelen rescatar mucho a sus fibras. Bueno, ese Cali Izquierdos que en Atlanta le fue bien, volvió a Lanús, el primer año no jugó mucho, pero después apareció Gabriel Schurrer, que ya lo había tenido en inferiores, y ahí le dio más rodaje. Pero ¿cómo era ese Cali Izquierdos de inferiores? Lo va a contar uno de sus entrenadores en inferiores, Ricardo Carrizo, con el que hablamos, y nos decía lo siguiente de ese pibe que era ya de chiquito
una persona con un objetivo claro. Siempre fue igual, siempre trató de sumar. Acá en Lanús, el tiempo de las inferiores, esa categoría fue muy, muy buena. Y él no arrancó jugando, arrancaban otros chicos, pero él se lo fue ganando con esfuerzo, un pibe respetuoso, un pibe que sumaba. Es un ejemplo de persona fuera y dentro de la cancha. A él no lo vas a ver nunca hacerse el canchero ni nada por el estilo. Era serio, se reía lógicamente cuando se tenía que reír, pero tomaba los entrenamientos muy en serio. Cuando fue creciendo era un pibe muy ordenado, con una meta, la meta que hoy tiene de haber llegado a primera. Él quería ser jugador de fútbol y lo consiguió. Todos los testimonios que escuchamos van a tener la misma línea. El objetivo de llegar a primera, el objetivo de jugar en Lanús, el objetivo. Evidentemente, en la mente del Cali Izquierdoz hay una fortaleza muy importante, ¿no? Para lograr eso y para también enfrentarse con la camiseta de Lanús, que hay que reconocerlo, es un club mucho más chico que el que le tocó enfrentar. Jugar en el Maracaná con la presencia que ha jugado, o correr al Piti Martínez, como él mismo lo ha dicho. Yo no lo iba a alcanzar nunca, pero lo tenía que correr igual, sí, ¿no? Y tener ese amor por la camiseta y por sí mismo, ¿no? Es mi trabajo y me debo a eso, ¿no? Eso del otro lado es una cargada que generalmente se hace, que salís en todas las fotos. Exacto. Pero también del otro lado hay que estar en la foto. Hay que estar en la foto. Eso es un comentario que se le hacía, por ejemplo, mucho me acuerdo, para también un central, que también es ingrato a Ayala. Que estabas en la foto de los goles, pero estás en la foto porque estás tratando de marcar. Claro. Esa es tu misión. Y al revés, cuenta que cuando Bernabéu compró a un tal Alfredo Di Stéfano y vio que corría por toda la cancha, lo había comprado para que hiciera goles. Entonces Di Stéfano le dijo, no, yo juego así, yo juego por toda la cancha. Bueno, muy bien, pero siempre, si no haces el gol, ok, pero te quiero ver en la foto. Claro. Bueno, este jugador, decíamos, lo tuvo a Gabriel Schurrer de técnico. Con él hablamos también para que nos cuente, bueno, cómo era ese Cali Izquierdoz después, cuando ya era profesional, cuando hacía sus primeras armas. Siempre tuvo esa cabeza de querer llegar, de que él iba a jugar en primera, de que iba a jugar en Lanús. Y bueno, hasta que no lo logró, no lo paró, ¿no? Ya estaba en el primer equipo ahí. Lógicamente, cuando retornó, se quedó con nosotros. Y poco a poco se fue ganando un lugar. Es más, bueno, Santiago Hoyos era el central titular y lo terminamos poniendo a él porque lo conocíamos desde la etapa de inferiores y porque bueno, nos podía aportar un montón de cosas que hoy todavía se le sigue viendo a él, esa templanza de líder que tiene, ¿no? Pues esa fuerza, esa convicción para cada pelota, esa cabeza ganadora que siempre tiene. Y yo creo que bueno, un poquito de los años que han pasado, los clubes que han recorrido lo han potenciado. Antes quizá no era tampoco de salir jugando tanto, con la cantidad de partidos que tiene ya en el lomo y la cantidad de entrenadores que han pasado con él, que lo han llevado a convertirse en el jugador que se ve hoy, ¿no? Fanático de Game of Thrones, Cali Izquierdoz, pero no de la serie, de los libros con los que se copó en la pensión y en las concentraciones. Él dice que Lanús es como Winterfell, ¿no? Como la casa protagonista de la serie, porque es gente humilde, trabajadora, con objetivos, ¿no? Que viene desde un lugar lejano a tratar de hacer su espacio. Y quiero volver a las dos personas que hablábamos. Me decía Carrizo, cada vez que me cruza en el predio de Lanús, estaciona el auto, se baja, me da un abrazo, me pregunta cómo estoy, qué necesito. Y quiero volver a Schurrer porque no es casualidad que haberlo tenido en inferiores a Cali Izquierdoz después le da la posibilidad de que, al ser entrenador de primera, un jugador que quizás no era tan tenido en cuenta tenga el espacio para progresar. Qué importante esos procesos, ¿no? Hablabas recién de Gallardo y que Gallardo se va y queda todo en el aire. Bueno, qué importante tener una seguidilla que permita acomodar esas cosas, porque capaz viene un entrenador que no conoce al pibe de inferiores y prefiere a un profesional que está más formado o con el que tiene más confianza, y eso se escapa, ¿no? Ahí está Cali Izquierdoz, que tiene una respuesta para cómo se hace un líder. ¿Se hace o nace líder? Que lo diga él.
Yo creo que las personas nacen con capacidad para liderar. De distintas formas, no todos los líderes son iguales, pero sí tenemos, o sea, esa personalidad de líder, de que vos te haces cargo de las distintas situaciones que puedes hacer, que vos tomás la iniciativa, ya sea desde una palabra o desde un acto. Yo creo que tenemos capacidades para eso y después te vas haciendo, te vas perfeccionando, vas aprendiendo. Para ser capitán, sí, los capitanes se terminan eligiendo, decidiendo por las cualidades que tienen las personas. Bueno, vos recién hablabas de lo que significaba Lanús, de esta transformación del Cali Izquierdos, que tiene un proceso con respecto a todo su recorrido en divisiones inferiores, también de Gabriel Schurer, para llegar a este momento histórico que está viviendo Lanús hoy, que es haber sido campeón en el Maracaná, quizás el momento más único en su historia, un momento glorioso. Es curioso, ¿no? El tipo que se tuvo que ir a Atlanta. Tuvo que ir a Atlanta. Vuelve al club, pero para estar en la hora casi más gloriosa de ese mismo club que primero tuvo que ser. ¿Cómo? No solo los líderes por ahí se pueden, también los jugadores. Se van armando, y también los clubes se van transformando. Y los momentos también, ¿no? Sí. Porque ese momento donde Lanús decide hacer un convenio con Atlanta podría haber sido dejar libre a los jugadores. Exacto. Sí.